Hola a todos, mirad, vamos a seguir haciendo problemas del tema de introducción a turbomáquinas. Mirad, el examen que tenemos aquí es el examen de septiembre de 2015, el problema 1. Nos dice, en una instalación de bombeo se trasvasa agua desde un depósito inferior a otro más elevado, ambos de grandes dimensiones. El depósito inferior está cerrado, existiendo una presión sobre la superficie libre del agua que contiene igual a P sub 0. Esto es importante, ¿eh? Mirad. Hasta ahora los ejercicios que habíamos planteado siempre los dos depósitos, el inferior y el superior, estaban abiertos a la atmósfera. Sin embargo, en este caso, el depósito inferior está presurizado. El depósito inferior, de acuerdo, está sometido a una presión P sub 0. El sistema está formado por tres bombas idénticas conectadas en paralelo. Tres bombas conectadas en paralelo. La velocidad de giro de la bomba se puede regular mediante un variedad de frecuencias, siendo en todo momento la misma en las tres bombas. Para la velocidad de giro nominal, la curva característica de cada una de las bombas puede aproximarse a la expresión, siendo H0 y Q0 constantes. La expresión, la típica que tenemos siempre, de acuerdo, de todas las bombas, de acuerdo, en función de H sub 0, la altura máxima, y Q sub 0, el caudal máximo. Se han realizado mediciones del caudal bombeado al depósito superior y del incremento de presión existente en las bridas de aspiración e impulsión de las bombas, para dos condiciones de funcionamiento de las mismas, sin variar el resto de parámetros de la instalación. Dice, hay dos puntos de funcionamiento. El primer punto de funcionamiento para una velocidad de giro n, es decir, podemos utilizar la curva que nos han dado, el caudal es de 0,035 metros por segundo y el incremento de presión es 1,3. Este incremento de presión se refiere al incremento de presión proporcionado por la bomba, es decir, el incremento de la diferencia de presiones que hay entre la salida de la bomba y la entrada de la bomba. Hay un segundo punto de funcionamiento donde la velocidad de giro es de 2n y en este caso el caudal que se mide es 0,08 metros cúbicos por segundo con un incremento de presión de 4,4. ¿Vale? Aquí las presiones en este caso estadas en kilogramos centímetro cuadrado, kilopondios partido centímetro cuadrado, que es lo mismo. ¿Vale? Ahora luego las pasaremos al sistema que vamos a utilizar. Se considera despreciable la diferencia de cotas entre las vías de aspiración e impulsión de las bombas y las fugas de caudal. Además, se sabe que los diámetros de las conducciones de aspiración e impulsión son iguales. Determinar A. La curva resistente de la instalación. La curva resistente de la instalación. Para mirar, el esquema sería más o menos este que hemos representado aquí, ¿de acuerdo? Donde el depósito inferior, ya veis que lo hemos dibujado cerrado, es decir, el depósito inferior estaría presurizado con esa presión P sub 0, ¿vale? Esa es la altura manométrica, digamos que la estructura de la curva característica de la bomba, y estas son las condiciones que nos han dado para una velocidad en el caudal, cuando tenemos el caudal y el incremento de presión, y para una velocidad 2 el caudal y el incremento de presión, ¿vale? Bueno, primero destaquemos una cuestión para que ese incremento de presión lo podamos, digamos que lo podamos contabilizar, lo podamos analizar de otra forma diferente. Mirad, recordad que en el enunciado nos han dicho que las cotas de la entrada y salida de bomba son prácticamente iguales, ¿vale? Y que el diámetro de entrada y el diámetro de salida también son iguales. Eso implicaría que las velocidades también son iguales. Bueno, pues si os acordáis, en la deducción que tenemos hecha en teoría, cuando no había ninguna diferencia de cotas, ¿de acuerdo? No había una diferencia de alturas entre la salida de bomba y las velocidades de entrada y salida era la misma, entonces resulta que el incremento de presión era directamente densidad por G por la altura manométrica, o lo que es lo mismo, el incremento de presión partido por G era la altura manométrica proporcionada por la bomba. ¿Vale? Con lo cual, yo la verdad es que el problema está un poco desordenado, ¿de acuerdo?
Era más fácil primero con esta pequeña deducción que era inicial, ¿de acuerdo? Deducir esto de los valores de H0 y Q0, porque luego nos harían falta para lo otro. En fin, las dos partes se podían hacer, digamos, de forma independiente la una de la otra, pero era más sencillo primero plantear los valores de H0 y Q0. ¿Me explico? Con la pequeña deducción ahora que acabamos de realizar, es decir, sabiendo que el incremento de presión partido RG es la altura manométrica, bueno, pues mira, si eso lo llevamos a la primera condición, tendríamos que el incremento de presión que teníamos en este caso, que era 1,3 kilogramos partido centímetro cuadrado, y aquí simplemente tenemos en cuenta lo que os he comentado del factor de conversión. Mirad, estos son kilogramos partido centímetro cuadrado, o lo que es lo mismo. Esto no está bien escrito porque el kilogramo es una unidad de fuerza, realmente sería kilopondios, ¿de acuerdo? Es decir, sería 9,81 newton partido centímetro cuadrado. Con lo cual solamente nos faltaría, para dejarlo el sistema internacional, pasar los centímetros a metros, que sería multiplicar por 10 elevado a 4. Y por tanto al final me quedaría que es 98.100 newton partido por metro cuadrado, que ya serían pascales, eso ya sería sistema internacional. Bueno, pues ahí tenéis el factor. ¿De acuerdo? A partir de ahora lo podemos utilizar cuando nos venga bien. 1 kilogramo partido centímetro cuadrado son 98.100 pascales, ¿vale? Con lo cual, mirad, he puesto el primer incremento de presión que teníamos, era 1,3 por 98.100, el factor de conversión, partido la densidad IG, y esto sería igual a la curva manométrica de la bomba girando a n, que esa la tenemos, con el caudal de 0,035. ¿Vale? Y así ya tenemos una primera ecuación. No es resoluble por sí misma, porque ya veis que tiene dos incógnitas, tiene H0 y Q0, pero ya tenemos una primera ecuación. ¿Vale? Evidentemente podemos volver a plantear exactamente lo mismo para la segunda condición de funcionamiento. El único problemilla es que como la curva característica la tenemos a velocidad n, nos haría falta plantearle una curva característica a velocidad 2n, con lo cual lo primero que he hecho ha sido aplicar semejanza. Es decir, la nueva velocidad es 2n, dos veces la anterior, con lo cual he obtenido la relación de caudales, he obtenido la relación de alturas manométricas, eso lo llevo a la curva característica de la bomba que nos han dado, y cuando operemos esta de aquí, sería la curva característica de la bomba girando a 2n. Con lo cual vuelvo a hacer el mismo planteamiento anterior, pero con esta curva característica. Es decir, en este caso la diferencia de presiones era 4,4, el factor de conversión, densidad G, y monto la curva manométrica de acuerdo a 2, con lo cual tengo una segunda ecuación. Y por tanto tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿De acuerdo? Este de aquí y este de aquí. Las dos incógnitas son justamente los valores esos constantes de la curva característica, con lo cual simplemente lo he resuelto, ¿de acuerdo? He resuelto el sistema, y ahí tenéis los dos valores, ¿de acuerdo?, que se nos pedían, repito, en este caso en el apartado B, era el valor de Q0, el valor del caudal máximo, y el valor de la altura H sub 0, la altura máxima, resolviendo el sistema de las dos ecuaciones. ¿Vale? Repito, esto lo correspondería técnicamente al apartado B. Vamos con la parte de la curva resistente de la instalación. Mirad, en la parte de la curva resistente de instalación, nosotros vamos a tener, en este caso, vamos a tener un término más del que habitualmente hemos tenido. Mirad, nosotros dijimos, de acuerdo, que la altura resistente de instalación contenía fundamentalmente dos términos. Una era la diferencia de cotas, el Hg, y otro era las pérdidas que se producían por fricción y por localizadas
a lo largo de la tubería de la instalación, ¿vale? Pero mirad, esto ocurría cuando los dos depósitos inicialmente, vamos a ver aquí la figura para que tengamos en cuenta, cuando los dos depósitos, ¿de acuerdo? Tenían superficies libres en contacto con la atmósfera y por tanto las presiones, ¿de acuerdo?, eran exactamente las mismas, ¿vale? Si resulta que además de eso uno de los depósitos está presurizado, una vez ya verá que está el de abajo, otras veces que está el de arriba, esa curva resistente de instalación también tiene que dar un término más, que es la diferencia de presiones existente entre el depósito superior y el depósito inferior. Con lo cual ya veis que aquí he añadido un término más que corresponde a la diferencia de presiones existente entre el depósito superior y el depósito inferior. ¿Vale? El depósito superior, que está abierto a la atmósfera, tendrá presión ambiental. Este de aquí es el superior. Siempre va a ser así, ¿eh? Siempre el de arriba menos el de abajo. Este será el superior. Y el de abajo, que está sometido a una presión cero, sería el inferior. ¿Vale? Vuelvo a repetir. En principio, ¿de acuerdo? Si los dos depósitos están abiertos a la atmósfera, ¿de acuerdo? La única diferencia manométrica que tenemos que resolver es la diferencia de alturas que existe entre ambos depósitos y las pérdidas por fricción que se produjeran entre ambos. Si además de eso uno de los dos depósitos está cerrado o incluso los dos, tendremos una diferencia de presiones. Puede ser que el depósito de abajo ayude, ¿de acuerdo?, a subir el fluido hacia arriba, o por el contrario, si el depósito presurizado es el de arriba, ¿de acuerdo?, de alguna forma, ¿de acuerdo?, esté perjudicando el trasvase de caudal. Esto se evaluará directamente sobre el problema. Con lo cual, siempre corresponderá este término, corresponderá a la diferencia de presiones entre el depósito superior y el depósito inferior, partido por G. ¿De acuerdo? Vale. Dicho esto, que era una cuestión bastante importante y que a partir de ahora va a haber problemas en los que tengamos esa cuestión, vamos a comentar otra cosa. Mirad, si alguien se da cuenta, nosotros no hemos leído nada en el enunciado acerca de características propias de la instalación. Me explico. Si alguien intentara evaluar este término de aquí, HT, el término este de pérdidas, bueno, pues esto según el término de pérdidas era 8 veces el caudal, partido pi cuadrado, G, el diámetro a la cuarta, el coeficiente de fricción, la longitud. Es decir, esto depende de un montón de parámetros de la instalación, ¿de acuerdo?, de los cuales no nos han facilitado nada. Eso no quiere decir que nosotros no podamos plantear la ecuación resistente de la instalación. Me explico. Mirad, todo este primer término, el incremento de presiones y la altura geométrica, es un término numérico que no depende del caudal, con lo cual a eso lo voy a llamar A. Y a las pérdidas, de acuerdo, por fricción ecualizadas, que ya sabemos que dependen del cuadrado del caudal, lo voy a denominar BQ cuadrado, con lo cual digamos que la estructura que tendría la curva resistente de instalación será esta, será A más BQ cuadrado. Como resulta que la altura manométrica ya hemos dicho que es el incremento de presión partido por G, y por supuesto en el punto de funcionamiento, en el acoplamiento de la bomba de acuerdo a la instalación, esto se tiene que igualar. Con lo cual nosotros podremos igualar ambos términos. Primero lo igualo para incremento de presión 1,3 con caudal 0,035. Y luego lo igualo para incremento de presión 4,4 con caudal 0,08. Por tanto, ya veis que lo que nos queda es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que me permite calcular el valor de los coeficientes y por tanto ya tengo la curva resistente de instalación sin necesidad de tener ningún dato preciso de la misma. La curva de resistencia de instalación sería 5,661236 más
5.990,34 Q cuadrado, que era esto lo que se nos pedía. Esto era lo que correspondía al apartado A. Esto es lo que se nos pedía en el apartado A. Era la curva resistente de la instalación. ¿Vale? Seguimos. Perdonad. Dice: supóngase que para la velocidad de giro 2n se quiere conseguir unas condiciones de funcionamiento semejantes a las del primer punto de funcionamiento antes mencionado, para lo cual se va a modificar la presión P0. Nos pide que determinemos los valores altura y caudal en estas nuevas condiciones y cuánto debe aumentar o disminuir el valor de P0. Vale, a ver, mirad. Primero, nosotros ya habíamos calculado la curva resistente de acuerdo a 2n, con lo cual ya habíamos calculado también los valores de H0 y de Q0, con lo cual sería esta altura manométrica que tenéis aquí. Esta es la curva característica de la bomba girando a 2n, ¿vale? Mirad, ¿qué se va a modificar de la instalación? Bueno, por medio de la instalación yo lo que voy a modificar es el valor de P0. Digamos que ese valor yo lo vamos a modificar. Ese valor tenía un valor inicialmente que no nos han dicho cuál es. Está dentro del término SA. Y ahora será otro diferente, con lo cual tiene que quedar claro, de acuerdo, que este término A va a variar. Evidentemente la variación de P0 no influirá para nada sobre el coeficiente B. Con lo cual eso significa que la estructura que tendrá ahora la curva resistente será A' más y seguimos dejando el mismo B. Repito, si modificamos P sub 0 lo vamos a transformar en otra cosa diferente. Lo que modificaremos será el término A' de la ecuación de la curva resistente, ¿de acuerdo? El término que es función del cuadrado del caudal, ese no se ve modificado. Nos pide que tenemos que establecer condiciones de semejanza con respecto al primer punto de funcionamiento. Me explico. Mirad, en las condiciones de semejanza ya habíamos tratado, de acuerdo a la relación que existía entre el caudal original y el nuevo caudal. Es decir, si el caudal inicial, Q, era en el primer punto de funcionamiento, esto es de los datos, esto, el primer punto de funcionamiento era un caudal de 0,035, eso es de los datos. Si en el primer punto de funcionamiento el caudal era de 0,035, bueno, pues las condiciones de semejanza, ¿de acuerdo? Para obtener el caudal de la bomba girando 2n, pues ya veis que si despejamos de aquí serán 2Q, Q' sería igual a 2Q, por lo tanto Q' sería igual a 0,07. Digamos que las condiciones de semejanza del primer punto de funcionamiento en la instalación cuando la bomba gira a 2n sería para un caudal de 0,07 metros cúbicos por segundo. Con lo cual procederé otra vez a la igualación de la altura manométrica y la altura resistente para ese caudal, ¿de acuerdo? Esto se cumplirá para un caudal que sería 0,07 metros cúbicos por segundo. ¿Vale? Con lo cual he utilizado la curva característica, de acuerdo, de la bomba girando a 2n y la he igualado a la nueva estructura de la curva resistente, que ya sabéis que tiene modificado el valor ese de A', con lo cual he podido obtener el nuevo valor de A'. ¿Vale? Digamos esto presente, que es muy importante, ¿de acuerdo? Mirad, el nuevo valor de A' era 22,64 y tal, cuando nosotros lo acabamos de calcular primero y era 5,66 tal, ¿vale? Con lo cual se ha modificado sustancialmente. Y esa modificación, repito, se debe al cambio en la presión de presurización del depósito inferior.
Con lo cual, mirad, vamos a utilizar una estrategia sencilla para acabar el problema. Lo digo porque a nosotros lo que nos pedía, ¿de acuerdo? Si os acordáis, el problema de determinar los valores de altura y caudal en estas nuevas condiciones. No sé si hemos calculado aquí, a ver, la altura manométrica para caudal tal. Pues no, he calculado el valor de A, de acuerdo, pero no he calculado la altura manométrica. La altura manométrica ahora, porque la altura manométrica sería cualquiera de los dos términos que hemos averiguado aquí, ¿de acuerdo? Me da igual que sea uno o el otro, o este de aquí, ¿de acuerdo? O este de aquí, me da lo mismo. La altura manométrica que faltaría, el caudal ya lo tenemos, la altura manométrica que faltaría aquí sería simplemente sustituir, ¿de acuerdo? El valor del caudal que hayamos obtenido y el... Si sustituimos, vamos a hacerlo rápido para no se que nos quede por ahí pendiente. Si sustituir nos quedaría prima, que es 22,6473 más 5.990,34 por el caudal, que era 0,07 al cuadrado. Eso nos da prácticamente 52 metros. ¿Vale? Esto nos faltaba. Vale, mirad. Lo que realmente era interesante y lo que queríamos, de acuerdo, calcular con esto, que es lo otro que nos pedía el problema, era la modificación, ¿de acuerdo? La modificación de P sub 0. Es decir, si teníamos que aumentar o disminuir el valor de P sub 0. Con lo cual me ha parecido útil utilizar la siguiente estrategia. Mirad, como resulta que A, el coeficiente A era presión ambiental menos presión 0, partido de Roge y altura geométrica, y el nuevo coeficiente sería exactamente lo mismo, donde hemos modificado la presión. Fijaros que si restáis las dos ecuaciones, si a la ecuación 1 le restamos la ecuación 2, nos queda simplemente una mínima ecuación que contiene el valor de ambos coeficientes, que ya lo tenemos, y la diferencia de presiones entre, o sea, simplemente de acuerdo a la operación de la presión que teníamos inicial y la presión que tenemos ahora. ¿Vale? Fijaros que esto ordenado sería la presión que tenemos ahora menos la presión inicial, con lo cual realmente sería el incremento de presión que se ha producido sobre la presurización. Como los valores de A y A' los teníamos, el que teníamos originalmente y el que hemos averiguado ahora, eso nos quedaría menos 16,985 metros. Que lo que nos está diciendo es que esa presión, ¿de acuerdo? Ya veis que es el incremento de presión, ¿de acuerdo? Es negativo, con lo cual, ¿qué pasa? Bueno, pues que la presurización, P sub 0, tiene que disminuir hasta llegar a P sub 0'. Es decir, ha disminuido con respecto a la situación original. ¿Cuánto ha disminuido? Pues bueno, aquí podíamos dar varias cosas, pero bueno, ellos habían dado, si os fijáis, como resultado, justamente esto, nos habían dado la variación de presión partido Roge, y eso equivalía, de acuerdo, a menos 16,985 metros. Una forma de darlo, y por tanto eso sería la variación de presión que se ha producido, de acuerdo, en el presurizado de abajo para las nuevas condiciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, con eso hemos contestado todo lo que se nos pedía, ¿de acuerdo? Repito, el dato, el valor que ellos habían dado era más o menos en esa configuración. Si hubierais dado el incremento de presión o no se puede dar el valor de P sub 0 nuevo, simplemente porque no se conoce el anterior, el primero no me lo habían dado, pero se daría de acuerdo en términos de eso, en términos de o el incremento de presión, de acuerdo, el incremento de presión relativa, que sería partido Roge, cualquiera de esos dos valores, de acuerdo, sería suficiente. Repito, esta última parte del ejercicio se puede realizar de varias formas. Yo creo que esta, ¿de acuerdo?,
ni más, en fin, no me interesa que sea más o menos original. Lo que me interesa es que es muy sencilla, ¿de acuerdo? De planteamiento matemático. Se ve muy claro que la diferencia de acuerdo entre los dos gradientes realmente lo que aporta de acuerdo es la variación de presión de P sub 0, y si nos da negativa o positiva pues es fácil de interpretar. ¿Vale? Vale, venga, vamos al siguiente vídeo.